La noche cae sobre la Amazonía peruana como un telón de terciopelo negro. El aire se espesa, los grillos callan, y la selva parece contener la respiración. En medio de ese silencio, un sonido se desliza entre los árboles, un silbido agudo, lento, que no parece tener origen. No viene de ningún lado, pero está en todas partes. Ese silbido es la señal. El aviso. El susurro del Tunche. Desde hace más de un siglo, los pobladores de Loreto, Ucayali y Madre de Dios han transmitido esta historia de generación en generación. No está escrita en libros, pero vive en las voces de los abuelos, en las advertencias de los padres, en los temores de los niños. El Tunche no se ve, se siente. En 1887, un misionero franciscano llamado Fray Tomás de la Cruz escribió en su diario: los nativos hablan de un espíritu que silba en la noche. Dicen que, si uno responde, el alma se pierde. Ese fue uno de los primeros registros escritos del Tunche, aunque los pueblos indígenas ya lo conocían desde tiempos remotos, mucho antes de la llegada de los colonizadores. La leyenda dice que el Tunche es un alma errante, una presencia que no logró alcanzar el descanso, ya sea por haber muerto de forma violenta o por cargar culpas que no pudo redimir. Algunos creen que fue un chamán traicionado, otros que es el espíritu de un asesino que nunca fue juzgado. Pero todos coinciden en algo: su silbido es su firma, su forma de anunciarse. En 1923, en las afueras de Pucallpa, un grupo de leñadores desapareció tras escuchar silbidos en la madrugada. Solo se encontraron sus herramientas, abandonadas junto a los troncos. Nadie volvió a verlos. Los ancianos del lugar dijeron que habían respondido al Tunche, y que el bosque los había reclamado. La selva peruana no es solo vegetación. Es memoria. Es misterio. Es territorio de lo invisible. Y el Tunche es su guardián más temido. En los años 60, durante la expansión petrolera en la Amazonía, varios trabajadores reportaron haber escuchado silbidos sin origen. Algunos renunciaron. Otros se enfermaron. Uno de ellos, en 1967, escribió en una carta: no sé si fue real, pero el miedo que sentí sí lo fue. El silbido me siguió por 3 noches. No dormí. No comí. Solo quería salir de ahí. El Tunche no necesita tocarte. Su presencia basta para que el miedo te paralice. No hay forma de verlo. No hay forma de huir. Solo hay una regla: nunca respondas al silbido. Hoy, en pleno siglo XXI, la leyenda sigue viva. En comunidades como San Lorenzo, Contamana o Requena, los niños aún son advertidos: si escuchas un silbido en la noche, no contestes. Puede ser el Tunche. Y aunque muchos lo consideran solo un mito, hay quienes aseguran que lo han sentido. Que el bosque, en ciertas noches, deja de ser solo árboles y se convierte en un susurro que te observa. Porque el Tunche no ha muerto. Nunca estuvo vivo. Es el eco de la culpa. El guardián del equilibrio. Y cuando la selva calla, él habla. No tiene rostro. No tiene cuerpo. No camina, no corre, no grita. El Tunche simplemente silba. Y ese silbido, agudo y lento, es suficiente para congelar la sangre de quien lo escucha. En la Amazonía peruana, desde tiempos inmemoriales, el Tunche ha sido más que una leyenda. Es una presencia. Un espíritu errante que habita entre los árboles, los ríos y las sombras. Su nombre proviene del quechua tunchec, que algunos interpretan como el que castiga o el que ronda. Pero su significado real no está en los diccionarios, está en el miedo. Los pueblos indígenas como los Ipibo-Conibo, los Asáninca y los Yaguas han hablado del Tunche desde antes del siglo XIX. Para ellos, no es solo un alma en pena. Es un guardián. Un vigilante invisible que protege el equilibrio de la selva. Si alguien comete una injusticia, si alguien daña la naturaleza, si alguien rompe el respeto ancestral, el Tunche aparece. Pero no lo hace con violencia. No necesita tocarte. Su silbido es su advertencia. Un sonido que parece venir de lejos, pero que se siente cerca. Muy cerca. Y si tienes la osadía de responder, entonces lo has invitado. Has abierto la puerta. En 1856, el explorador alemán Eduard Poeppig escribió en sus notas de viaje por el Alto Amazonas: los nativos me hablaron de un espíritu que silba en la noche. Me advirtieron que no debía contestar, pues eso atraía su furia. Ese testimonio,
aunque breve, confirma que el tunche ya era parte del imaginario amazónico desde hace más de 150 años. Pero su origen es aún más antiguo. Algunos sabios indígenas afirman que el tunche nació cuando el primer hombre rompió el pacto con la selva. Cuando cazó sin necesidad. Cuando taló sin respeto. Cuando olvidó que el bosque no es solo paisaje, es hogar. Desde entonces, el tunche ronda. No para vengarse, sino para recordar. Hay quienes creen que el tunche es el alma de alguien que murió de forma violenta. Un asesino, un traidor, un hombre que cometió actos impuros y que ahora paga su condena vagando sin paz. Otros dicen que es el espíritu de un chamán poderoso que fue traicionado por su comunidad y que ahora protege la selva desde el más allá. En 1902, en una comunidad cercana a Iquitos, se registró un caso extraño. Un joven desapareció tras contar que había escuchado un silbido durante 3 noches seguidas. Su madre dijo que él había respondido al sonido, creyendo que era una broma. Nunca lo encontraron. Solo su machete, clavado en la tierra. El tunche no aparece en películas ni en libros escolares. Pero vive en las historias que se cuentan junto al fuego. En las advertencias que los abuelos susurran a los nietos. En los silencios que se hacen cuando alguien menciona su nombre. Hoy, en pleno siglo XXI, el tunche sigue siendo parte del alma amazónica. En comunidades como Contamana, Requena o Yurimaguas, los niños aún aprenden que hay sonidos que no deben responder, que hay presencias que no deben invocar, que el respeto por la selva no es solo ecológico, es espiritual. Porque el tunche no es solo miedo. Es memoria. Es justicia. Es el eco de lo que no debe olvidarse. Y cuando el bosque calla, él silba. Mucho antes de que existieran mapas, repúblicas o fronteras, la selva ya hablaba. No con palabras, sino con sonidos, con presencias, con silencios que decían más que cualquier idioma. En ese mundo antiguo, donde el hombre vivía en comunión con la naturaleza, nació el tunche. No como un monstruo, no como un castigo, sino como una advertencia sagrada. Los pueblos originarios de la Amazonía como los Ipibo-Conibo, los Asáninca, los Yagua y los Abajún no veían la selva como un recurso. La veían como un ser vivo. Un todo. Un espíritu que respira, que siente, que observa. Y dentro de ese todo, existían fuerzas invisibles que protegían el equilibrio. El tunche era una de ellas. Según los sabios indígenas, el tunche no siempre fue temido. En los tiempos más antiguos, era un espíritu guía. Un mensajero del bosque que se manifestaba para advertir, para corregir, para enseñar. Su silbido no era amenaza, era señal. Una forma de decir, estás rompiendo el pacto. Ese pacto era simple, respeta la vida. No tomes más de lo que necesitas. No dañes sin razón. No olvides que tú también eres parte del bosque. Pero el hombre olvidó. Con la llegada de los colonizadores en el siglo XVI, la armonía se rompió. La selva fue vista como botín. Se talaron árboles sagrados, se cazaron animales sin medida, se esclavizó a pueblos enteros. Y entonces, el tunche cambió. Ya no era guía. Se convirtió en guardián. En juez. En sombra. Los ancianos cuentan que fue en el siglo XVII cuando el tunche comenzó a manifestarse con más fuerza. Durante las expediciones misioneras, muchos religiosos hablaban de espíritus burlones que los hacían perderse en la espesura. En 1635, el padre Gaspar de Carvajal escribió en su Crónica del Amazonas: hay voces que no tienen cuerpo, y silbos que hielan la sangre. Los indios no quieren hablar de ello. Solo dicen es el bosque que se defiende. Para los pueblos amazónicos, el tunche no es una leyenda. Es parte de su cosmovisión. Representa el alma colectiva de la selva. Es la conciencia que observa cuando nadie más lo hace. Y su silbido es el eco de los errores humanos. En las ceremonias de ayahuasca, algunos chamanes aseguran haber sentido su presencia. No como una figura, sino como una vibración. Una energía que aparece cuando hay desequilibrio. Cuando alguien ha roto el respeto. Cuando la selva ha sido herida. En 1782, durante una gran sequía en la región de Loreto, los sabios de varias comunidades se reunieron. Decían que el tunche había sido escuchado por muchos. Que su silbido era más frecuente. Que algo grave se avecinaba.
Y así fue, ese año, una epidemia arrasó con varias aldeas. Para ellos, no fue casualidad. Fue advertencia ignorada. El Tunche no tiene templo. No tiene altar. Pero se le respeta. Se le teme. Se le honra en el silencio. Hoy, en pleno siglo XXI, mientras el mundo avanza con tecnología y velocidad, en lo profundo de la selva aún se escucha su historia. Los abuelos la cuentan con voz baja. Los niños la aprenden con los ojos abiertos. Y los sabios la sienten cuando el bosque calla. Porque el Tunche no es solo un mito. Es memoria viva. Es el espíritu de un mundo que aún resiste. Y mientras haya alguien que escuche, él seguirá silbando. La leyenda del Tunche no solo vive en los relatos antiguos. Vive también en los testimonios de quienes aseguran haberlo sentido. No como una historia, sino como una presencia real. En 1923, en las afueras de Pucallpa, 5 leñadores se adentraron en la selva para trabajar durante 3 días. Eran hombres fuertes, acostumbrados al bosque. Pero la noche del segundo día, algo cambió. Uno de ellos, llamado Julián, dijo haber escuchado un silbido. Agudo, lento, persistente. Pensó que era una broma de sus compañeros. Respondió con otro silbido. Y entonces el silencio se volvió absoluto. Al amanecer, Julián no estaba. Sus herramientas seguían allí. Su hamaca vacía. Nadie lo volvió a ver. Los otros 4 regresaron al pueblo con los ojos llenos de miedo. Dijeron que el Tunche se lo había llevado. Que el bosque lo había reclamado. Ese caso quedó registrado en los archivos del municipio de Coronel Portillo como desaparición sin causa aparente. Pero para los ancianos del lugar, no fue misterio. Fue advertencia. Décadas después, en 1967, durante la expansión petrolera en la región de Loreto, varios trabajadores reportaron haber escuchado silbidos sin origen. Uno de ellos, llamado Ernesto, escribió en una carta a su familia: "El silbido me siguió por 3 noches. No dormí. No comí. Sentí que algo me observaba. No sé si fue real, pero el miedo sí lo fue". Renunció al trabajo y nunca volvió a pisar la selva. En 1985, en una comunidad cercana a Requena, una mujer llamada Domitila contó que cada noche, justo antes de que su esposo enfermara, escuchaba un silbido que venía del monte. Al principio pensó que era el viento. Pero el sonido era demasiado preciso. Demasiado humano. Su esposo murió sin diagnóstico claro. Ella aún cree que el Tunche vino a cobrar una deuda que él había dejado pendiente. Los relatos se repiten. En Iquitos, en Contamana, en San Lorenzo. En cada pueblo hay alguien que ha escuchado el silbido. Que ha sentido el escalofrío. Que ha visto cómo el bosque cambia cuando el Tunche se acerca. En 2004, un grupo de jóvenes exploradores decidió pasar la noche en una zona boscosa cerca de Yurimaguas. Querían grabar sonidos de la selva para un documental. A las 3 de la madrugada, uno de ellos, el técnico de sonido, captó un silbido que no venía de ninguno de ellos. Lo revisaron en la grabación, era claro, agudo, y parecía responder a sus voces. Cancelaron el proyecto. El audio nunca fue publicado. Los sabios indígenas dicen que el Tunche no se deja ver, pero se deja sentir. Que su silbido no es solo sonido, es energía. Una vibración que altera el ambiente, que cambia la temperatura, que hace que los animales callen, que hace que el bosque se detenga. En 2019, durante una ceremonia de ayahuasca en la región de Ucayali, un chamán afirmó haber sentido al Tunche. No como figura, sino como sombra, como presencia. Dijo que apareció cuando uno de los participantes comenzó a burlarse del ritual. El chamán lo detuvo. Le pidió respeto. Porque cuando el Tunche se manifiesta, no hay espacio para la arrogancia. Hoy, en pleno siglo XXI, los encuentros siguen ocurriendo. No se publican en diarios. No se viralizan en redes. Pero se cuentan en voz baja. En las cocinas. En los caminos. En los susurros nocturnos. Porque el Tunche no necesita fama. Solo necesita que lo escuchen. Y cuando alguien responde a su silbido, ya es parte de su historia. La selva peruana no solo respira, también sufre. Y cuando su dolor se vuelve insoportable, el Tunche despierta. Durante siglos,
el Tunche fue visto como un espíritu errante, un guardián invisible que castigaba a quienes rompían el equilibrio. Pero en las últimas décadas, su presencia ha adquirido un nuevo significado. Ya no es solo leyenda. Es símbolo. Es grito. Es eco de una selva que está siendo herida. Desde los años 70, con el auge de la explotación petrolera, la Amazonía peruana comenzó a cambiar. Se abrieron caminos, se talaron bosques, se contaminaron ríos. Comunidades enteras fueron desplazadas. Y con cada herida, el Tunche se volvió más presente en los relatos. En 1982, en la región de Loreto, un grupo de trabajadores forestales reportó haber escuchado silbidos persistentes durante una semana. Dijeron que los animales se escondían, que el aire se volvía denso, que algo los observaba. Uno de ellos, llamado Segundo, escribió en su diario: «La selva está triste. El Tunche no nos quiere aquí». Poco después, una tormenta destruyó el campamento. Nadie volvió a trabajar en esa zona. Los sabios indígenas interpretan estos hechos como advertencias. Para ellos, el Tunche no es solo castigo. Es defensa. Es la forma en que la selva responde cuando es agredida. Cuando se rompe el pacto ancestral de respeto. En 1997, durante una reunión de líderes amazónicos en Iquitos, se habló del Tunche como símbolo de resistencia espiritual. Uno de los sabios Ipibo dijo: «El Tunche no es mito. Es el dolor de la selva convertido en silbido. Cuando lo escuchas, es porque la tierra está llorando». Ese mismo año, se registraron más de 300 denuncias por deforestación ilegal en la región. Y en varias de esas zonas, los pobladores afirmaron haber sentido presencias en la noche. Silbidos. Sombras. Cambios en el comportamiento de los animales. Todo coincidía con la leyenda. En el siglo XXI, el Tunche ha comenzado a aparecer en discursos ecológicos, en documentales, en proyectos artísticos. Ya no se le ve solo como figura de miedo, sino como símbolo de conciencia ambiental. Como el espíritu que nos recuerda que la selva no es infinita, que tiene límites, que tiene alma. En 2010, un grupo de jóvenes activistas creó una campaña llamada El Silbido del Bosque, inspirada en el Tunche. Usaron su figura para promover el respeto por la Amazonía, para denunciar la contaminación, para educar sobre la importancia de los ecosistemas. El mensaje era claro: si escuchas el silbido es porque algo está mal. En 2021, durante una ceremonia de sanación en Ucayali, un chamán afirmó que el Tunche se había manifestado. No como sombra, sino como energía. Dijo que la selva estaba pidiendo ayuda. Que el Tunche era su voz. Que ignorarlo sería un error. Hoy, en 2025, mientras el mundo habla de cambio climático, de crisis ambiental, de pérdida de biodiversidad en lo profundo de la Amazonía, el Tunche sigue silbando. No para asustar, sino para despertar. Porque el Tunche no es solo leyenda. Es símbolo de lo que hemos olvidado. Es el espíritu de una selva que aún resiste. Y cada vez que alguien lo escucha es porque la tierra está hablando. Durante siglos, el Tunche fue un secreto de la selva. Un susurro que solo conocían los pueblos amazónicos. Pero con el paso del tiempo, su silbido cruzó fronteras. Salió del bosque. Entró en las ciudades. Y hoy, el Tunche ya no solo vive en la tradición oral, también habita en la cultura popular. En los últimos 30 años, su figura ha comenzado a aparecer en libros, videojuegos, cortometrajes y hasta en redes sociales. Pero no como un monstruo genérico, sino como un símbolo profundo, el espíritu de lo que no se ve, pero se siente. En 2001, el escritor peruano Cristian Briceño publicó una serie de cuentos inspirados en leyendas amazónicas. Uno de ellos, titulado El que silba en la noche, narraba la historia de un joven que se burlaba de las advertencias de su abuela hasta que escuchó el silbido. El cuento se volvió popular en escuelas rurales y fue adaptado en obras teatrales comunitarias. En 2014, el Festival de Cine de Lima se proyectó un cortometraje titulado Silencio Verde, donde el Tunche era representado como una sombra que perseguía a un grupo de mineros ilegales. Sin mostrar su rostro, el cortometraje lograba transmitir el miedo, la culpa y el castigo. Fue aplaudido por su mensaje ecológico y su uso del mito como herramienta narrativa. En 2020, durante la pandemia, varios artistas visuales comenzaron a reinterpretar al Tunche en ilustraciones digitales.
Algunos lo mostraban como un espíritu cubierto de hojas, con ojos brillantes entre la niebla. Otros lo representaban como una figura sin rostro, con una flauta rota en las manos. Estas imágenes circularon ampliamente en Instagram y exposiciones virtuales, conectando la leyenda con una nueva generación. Pero no todo es entretenimiento. En 2022, una campaña educativa en la región de Ucayali utilizó la figura del Tunche para enseñar a los niños sobre el cuidado del medio ambiente. Bajo el lema "Si escuchas el silbido, escucha también a la selva", se promovieron valores de respeto, conservación y conexión espiritual con la naturaleza. El Tunche también ha sido objeto de estudios académicos. En universidades de Perú, Colombia y Brasil, se han escrito tesis sobre su simbolismo, su evolución y su impacto cultural. Algunos investigadores lo comparan con figuras como el Silbón de Venezuela o la Llorona de México, pero destacan que el Tunche tiene una identidad única: no llora, no grita. Silba. Hoy, en 2025, el Tunche sigue expandiéndose. No ha perdido su esencia. Solo ha cambiado de forma. Ya no solo vive en la selva, vive en la memoria colectiva. En el arte. En la pantalla. En la música. En la palabra. Porque el Tunche no necesita cuerpo para existir. Solo necesita que alguien lo escuche. Y mientras haya quien lo recuerde, su silbido seguirá viajando. La noche cae. El cielo se cubre de estrellas que parecen escuchar en silencio. La selva, inmensa y viva, se envuelve en sombras. Y en medio de ese silencio, el silbido vuelve. Agudo. Lento. Inquietante. No sabes de dónde viene. No sabes quién lo emite, pero lo sientes, como si el aire se detuviera, como si el tiempo se quebrara, como si algo o alguien te estuviera llamando. ¿Y si lo escuchas esta noche? No es solo una pregunta, es una posibilidad, porque el Tunche no vive en los cuentos, vive en los límites de lo visible, en los rincones del alma, en los errores que no se han corregido, en las heridas que no se han cerrado. Dicen que el Tunche aparece cuando la selva ha sido traicionada, cuando el equilibrio se rompe, cuando el respeto se olvida. Pero también dicen que aparece cuando alguien necesita recordar. Recordar quién es, de dónde viene, qué pacto ha hecho con la tierra. En 2023, una joven documentalista viajó a la región de Madre de Dios para grabar sonidos de la selva. Una noche, mientras revisaba sus audios, encontró un silbido que no había escuchado en el momento. Lo reprodujo. Lo repitió. Lo analizó. No tenía explicación. Solo tenía presencia. En su diario escribió: "No sé si fue el Tunche, pero desde entonces, siento que la selva me observa". Ese es el poder del Tunche. No necesita aparecer. Basta con que lo sientas. Basta con que lo recuerdes. Porque el Tunche no es solo un espíritu. Es una pregunta que la selva te hace: ¿estás escuchando? ¿Estás respetando? ¿Estás recordando? Y si esta noche, mientras todo está en silencio, escuchas un silbido que no sabes de dónde viene, no respondas. No corras. No grites. Solo guarda silencio. Y escucha. Escucha lo que el bosque quiere decirte. Escucha lo que tu alma necesita recordar. Escucha lo que el mundo ha olvidado. Porque el Tunche no busca venganza. Busca conciencia. No castiga. Despierta. No aterra. Enseña. Y mientras haya alguien que escuche, su silbido seguirá viajando.